Ay, por Dios. ¡Epa! Uy. Hola. Bueno, ahora sí. A ver, lo que os estábamos diciendo antes. Muy buenos días. Muy buenos días. Por fin. Y muchas tardes. Mira qué guapa está Vicky. ¿Y yo qué? ¿Qué? Pues sí, ponte gafas. Para un día que me ducho. Ponte gafas porque yo hoy no he dormido. O sea, Hola ponte- chica, hola chico. Hola. Por ¡Vaya favor. ostras! Es que de verdad, o sea, micros nuevos y ya los rompes. Poca broma, este mocho es nuevo. Es verdad, ¿eh? Son de colores. Luego lo chupo. Vale. ¿Metes? Vale. Hacías un poquito de intro. No, pero ponte tú Y- aquí porque nosotros salimos por aquí. Lindo día. No, es que me habéis vuelto a poner en este lado, de verdad. Yo me Da cuelo. igual. Hola. No tienes ningún ¿Qué lado tal? bueno. Hola guapo Nacho. Joder, estamos guapísimos todos hoy. Muchas gracias. Y- Huele muy bien, por cierto. Gracias. Bueno, De nada. vale ya. Vale ya. O sea, vale ya. Si hay Eh, algo que destacar de una persona, se destaca. Lo siento, Vicky. eh, Al igual que yo te digo que estás guapa, Nacho huele bien. Bueno, me No está parece guapo. bien. El caso, Sí. después de este momento, Esta diserción. vamos a dar paso al invitado, ¿no? Nosotros Yes. nos vamos, Hacemos- vamos a dejaros la intro Yes. y nada, espero que os guste muchísimo la entrevista. Chicos. Luego nos veremos seguramente. Así que gracias a todos y disfrutad. Disfruten. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Qué tal todo? Muy bien. Sí, primera vez en Twitch, ¿verdad? Primera vez en Twitch, sí, sí. ¿Qué sientes nada así, nada más llegar al plató? Bueno, asombro, Asombro. sí, asombro porque, en fin, los tiempos cambian, que es una barbaridad, hay nuevas vías de comunicación, acabo de escuchar que lleváis 8 meses, 8 meses, sí. 8 meses en antena con este proyecto y la verdad es que me alucina mucho que en una época como esta, con medios que están al alcance de todo el mundo, se pueda poner en marcha un canal propio de televisión. Para esa gente que no te conoce, pues quería empezar un poco que te introdujeras, cómo empezaste en el tema de la literatura y demás. Yo te diría que yo soy un niño curioso, ¿no? Ujú. En fin, desde muy pequeño empecé a interesarme por cosas que no estaban precisamente en los planes de estudio del colegio. Para que te hagas una idea, por marcar hitos, ¿no? Que me situaran un poco cronológicamente a quienes nos vean. En el año 82 yo tenía 11 años, es esa época en la que todos los chavales de 11 años mueren por alguna pasión deportiva, ¿no? Sí. Bueno, pues yo no. Yo en vez de ver los partidos de la selección, yo me quedé atrapado por algo que estaban poniendo en televisión en aquel tiempo, que era la serie de Carl Sagan, Cosmos, Ya. que te adentraba en los misterios del universo, ¿no? Y te explicaba cómo, en fin, nuestra galaxia era como una playa infinita llena de granos de arena que en realidad serían como nuestras estrellas y que en torno a cada uno de esos granos de arena había planetas y en torno a esos planetas podía haber uno que fuera parecido al nuestro y que por lo tanto pudiera albergar vida. Bueno, ese tipo de pensamiento de lo macroscópico a lo microscópico a mí me fascinó en aquella edad. Pero aquello esculpió una manera de ver el mundo en aquel niño que prefirió ver a Cosmos de Sagan que el Mundial fútbol. 82. Y de ahí es de donde yo fui creciendo a lo que soy, ¿no? Supe, eso sí, también, porque en el año 83 tenía mi propio programa de radio, era como el Twitch de la época, Sí. ¿no? Era un programa que se emitía como hoy, los sábados por la mañana, dedicado a niños. La radio entonces tenía programación dedicada a niños, hoy no la tiene. Y yo era el conductor de uno de aquellos programas, entonces combiné todo eso que tenía ya en la cabeza en efervescencia con el micrófono. Ya. Y a partir de ahí yo ya supe desde muy corta edad que quería estudiar periodismo, que quería dedicarme a comunicar cosas, pero sobre todo quería dedicarme a aprender y a transmitir lo aprendido. Ya. Y ese soy yo. Es decir, que a tu pregunta, soy un niño curioso que quiere conocer cómo funciona el universo y que cuando descubre una pequeña piececita corre a contársela a los demás, ¿no? Ya. Has dicho que te fascinaba mucho la mitología, pero ¿qué mitología te gusta más? O sea, ¿con cuál te quedas dentro de todas las que conocemos? A mí me fascinan muchas mitologías, ¿no? Pero fíjate, hay historias dentro de la mitología más que mitologías completas que me resultan muy, muy atractivas. Por ejemplo, una cosa que le di muchas vueltas en su momento y que todavía hoy me sigue ocupando, es algo que se conoce como los cultos cargo. Los cultos cargo serían el último capítulo de
de las mitologías antiguas, pero que sucedió en pleno siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la campaña del Pacífico, los Estados Unidos hicieron grandes avances territoriales para establecer en algunas islas bases de avituallamiento, campamentos en los que poder aterrizar y dejar tropas en descanso antes de enviarlas al frente. Ocuparon como varias islas y sobre todo en el área de Papúa, Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda, toda esa zona, digamos, ¿no? Bueno, pues ocurrió algo muy curioso. Algunas de estas islas no habían visto nunca al hombre blanco. Es decir, llevaban incomunicadas pues prácticamente desde la antigüedad. Alguna vez había llegado pues a lo mejor el capitán Cook en la época de las exploraciones, pero poco más, no eran islas muy contactadas. Y de repente algunas de estas tribus que no habían visto nunca al hombre blanco ven llegar a estos hombres blancos con unos pájaros metálicos enormes, arrasando parte de las islas para convertirlas en campos de aterrizaje, en hangares para sus aeronaves, en campamentos para los soldados, y estaban escondidos ahí entre la maleza viendo todo aquel despliegue que les parecía absolutamente alucinante, ¿no? Veían caer cajas del cielo llenas de cosas, y los indígenas identificaron a aquellas tropas con sus dioses más antiguos. Decían, esta gente tiene acceso a todo, son enormemente ricos, vienen del cielo en unos pájaros que vuelan. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, después de Hiroshima y Nagasaki, y al cabo de unos 10 años más o menos, empiezan a llegar misioneros, y los misioneros encuentran un panorama alucinante. Descubren que aquellos indígenas habían mantenido limpias las pistas de aterrizaje, y habían construido con cañas y palos y cuerdas réplicas de los aviones que paseaban ritualmente por las pistas de aterrizaje, carrozas. Sí, como si fueran carrozas, pidiendo que volvieran los dioses y volviera el cargo. Entonces se creó un culto que se llamó así, el culto cargo, porque era el culto a esas riquezas infinitas que trajeron aquellos dioses 10 años atrás, ya en el pasado, y que ellos convirtieron en un ritual para volverlos a traer. ¿Y no crees que puede ser el culto cargo una mezcla, digamos, o sea, entre lo que conocemos ahora como la deidad, en nuestro caso, por ejemplo, en el cristianismo, de Dios, que haya una mezcla de ambas, o sea, que sea un ser omnipotente el que haya llegado a la Tierra? Considerar que el universo es fruto de un diseño implica que hay una mente externa a ese diseño que ha sido capaz de crearla, ¿no? Mi visión es más panteísta, en el sentido de que entiendo que la divinidad está integrada en el propio universo, que en realidad el universo es la divinidad, ¿no? Pero sí que en cambio formamos parte de ese universo. Ahí hay expresiones que nos pueden ayudar a entenderlo, como por ejemplo la de mente colmena. Pero a lo mejor el ser humano también es una mente colmena. Nos creemos que somos muy individuales, pero luego actuamos como colectivo también y producimos transformaciones en nuestro entorno muy significativas, ¿no? Hay otros mundos, y eso lo sabemos por espectrometría, donde hay oxígeno, donde hay atmósfera con oxígeno. Por lo tanto, la Tierra no es una excepción, sino que es un lugar común. Y por lo tanto, la vida no es una excepción, sino que es un lugar común. Y cabría deducir, y esto sí que es un salto, pero cabría deducir, y no es ya tan raro, que la inteligencia tampoco es una excepción, sino que probablemente sea un lugar común. A mí, en ese sentido, quien me ha fascinado mucho últimamente es Avi Loeb. Avi Loeb es un astrónomo que se fijó hace unos años en un objeto extrasolar muy raro que se detectó desde un observatorio en Hawái, que llamó Oumuamua. Significa algo así como viajero lejano. Y lo que detectaron desde el observatorio de Hawái fue que era algo que venía de fuera del sistema solar, era un objeto que viajaba entre soles, no era un cometa que al final sale de la nube de Oort y da vueltas alrededor del Sol y de vez en cuando pasa cerca del planeta Tierra. No, este venía de lejos, de fuera del sistema solar, que era como una especie de vela, muy fino, muy delgado y de, en fin, unos 240 metros de largo,
y que se desplazaba, que al llegar al Sol, en vez de aminorar la velocidad por la influencia gravitatoria del Sol, acelera y sale disparado a mayor velocidad. Curiosamente, Avi Loeb había estado trabajando con Stephen Hawking unos años antes en un proyecto para enviar a Alfa Centauro, que es nuestra estrella más cercana, una micronave propulsada por una vela solar de este tipo. Y entonces él, cuando ve los datos del observatorio de Hawái que ha detectado Oumuamua, piensa que Oumuamua puede ser una vela solar artificial construida por una civilización de no se sabe qué lugar de la galaxia y que está vagando fósil por el universo. Es una especie de radiofaro. Loeb intentó convencer a la comunidad científica para que, aprovechando su paso en 2017 cerca del planeta Tierra, hace 4 días, pudiéramos enviar una nave que interceptara a Oumuamua y pudiéramos averiguarlo. Pero no nos dimos la suficiente prisa, no creyeron suficientemente en el planteamiento de Loeb y Oumuamua se ha perdido universo adentro. ¿Y no te has planteado a lo largo de toda tu vida ser tú una de estas personas que has dicho que se dedican a descubrir todos estos... Bueno, yo estoy en ello. ¿Estás en ello? Claro. Parte de mis libros son novelas, todas conectadas con algún misterio, pero parte de mis libros también son ensayos. O sea, yo he escrito varios libros como En busca de la Edad de Oro o La Ruta Prohibida, que tienen que ver con enigmas de la historia que yo he ido a investigar in situ y con los que he trabajado durante muchos años. O sea que digamos que algunas de tus novelas se basan en algunos de tus ensayos. Sí, de hecho esa conexión existe, ¿no? Bueno, un caso evidente es, por ejemplo, La Pirámide Inmortal, ¿no? La Pirámide Inmortal es un libro que cuenta un episodio histórico que es cierto, es decir, está basado en algo cierto, y es que en 1799 Napoleón Bonaparte, cuando ya lleva un año en Egipto, ha conquistado Egipto para los franceses, decide pasar una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide y es cierto también que nunca quiso contar qué es lo que le ocurrió allí dentro durante esas horas, ¿no? Yo escribo una novela para tratar de explicar qué es lo que le ocurrió a Napoleón Bonaparte en el interior de la Gran Pirámide. Como no había recuerdos expresados en sus memorias sobre lo que le pasó en el interior de la Cámara del Rey, de ese monumento, pues doy el paso de recrearlo en ficción. Cuando él sale de la pirámide, de pasar esa noche a solas en el interior de ese monumento, él responde a sus hombres a la pregunta de qué ha ocurrido, por qué tenéis esa cara tan mala, señor, ¿no? Le decían. Y él dice, es que aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y lo dejó en la incógnita. Claro. Al no contarlo, estaba de alguna manera dejando vía libre a la imaginación del futuro, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues evidentemente yo capté ese hueco que él dejó en su biografía y decidí aprovecharlo para crear La Pirámide Inmortal. ¿Quieres? Porque tenemos el tráiler del cómic. ¿Quieres que lo pongamos en pantalla? Claro. Pues mira, lo podemos poner en pantalla. Y no te he preguntado, bueno, no lo he dicho, pero eres Premio Planeta, pero no solo eso, sino que tus novelas están en el top 10 del New York Times, que me parece increíble. ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿qué sensación te da a ti? Bueno, se vive con el tiempo, con naturalidad, ¿no? Dices, bueno, pues esto ocurre, pero también te da una carga extra de responsabilidad a la hora de crear, ¿no? Porque sabes que tus obras van a ser leídas por personas de muchas sensibilidades, en muchos idiomas, y por lo tanto la obra que tú les ofreces tiene que interesarles. En lo que yo tardo más a la hora de elaborar cualquiera de mis proyectos creativos es en encontrar esa historia, ese elemento, esa circunstancia que sea universal y que
tenga alcance e interés para todo el mundo, ¿no? ¿A cuántos idiomas se traducen tus novelas? Bueno, ahora mismo tengo libros publicados en 45 países, estarán aproximadamente en 38 o 39 lenguas. Es muy curioso y claro, muy gratificante cuando de repente te llega un libro, no sé, de Corea del Sur, donde no identificas ni tu propio nombre en la cubierta, ¿no? Ya. Pero también es un recordatorio muy importante para una verdad de la que nos olvidamos frecuentemente, y es que no hay nada tan universal como una buena historia. Me preguntan, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Yo creo que todos hemos tenido experiencias paranormales. Otra cosa es que algunas de ellas sean tan habituales que las consideremos normales, ¿no? Oye, mira, nunca... Me acabas de abrir los ojos, nunca había planteado eso. Por ejemplo, una intuición no deja de ser una experiencia paranormal. El hecho de que tú estés pensando en un amigo con el que hace 3 años que no hablas y suena el móvil y ese amigo te llama, eso es una conexión que también tiene algo de psíquico, ¿no? De una conexión telepática. Es como si tú, o algo dentro de ti, tuviera una campanita, una alarma, que dijera, te va a llamar fulanito, ¿no? Estas cosas que están dentro de nuestro ámbito cotidiano tienen una conexión que no es muy normal, claro, ¿no? Por lo tanto, hay una parte de lo paranormal que tiene que ver con lo cotidiano. Luego, si ya trascendemos a otro nivel, a lo extraordinario, que no es necesariamente paranormal, sino lo extraordinario, yo he tenido algunas experiencias, algunas que me han marcado mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, con 16 años, y con 16 hice mi primer viaje de investigación, digamos, a Barcelona, a la montaña de Montserrat, para conocer a un señor que decía que todos los días 11 de cada mes podía ver ovnis. Y se reunía allí con cientos, a veces incluso miles de personas en la montaña para ver esos ovnis. Los ovnis de este hombre, que se llama Luis José Grifol, eran una serie como de meteoritos que aparecían en coordenadas del cielo que él indicaba. Era muy llamativo, ¿no? De repente decía, me gustaría, él hablaba así, ¿no?, que los hermanos mayores del cosmos se manifestaran entre las 2 estrellas superiores del carro, ¿no?, de la Osa Mayor, y por allí ¡pam!, pasaba un meteorito. Y quedamos en reunirnos en Barcelona. Y en Barcelona fuimos a ver a este hombre. Fíjate, yo 16 años, mi amigo 19, subimos a la montaña de Montserrat. Y de repente, no era el día 11 que él hacía estas convocatorias, de repente llegamos al sitio donde él hacía estas reuniones y nos estaba explicando allí todo, y de repente, en medio de esa conversación que le estábamos grabando con un casete, con una cinta de casete de una grabadora, aparece encima de nosotros un objeto muy brillante, blanco, con el centro de color verde y una especie de chispas anaranjadas por detrás, que nos sobrevuela en 3-4 segundos en absoluto silencio y desaparece de nuevo. Yo me quedo allí como asombrado, bueno, como Napoleón saliendo de la pirámide sin saber qué decir. Y este hombre Grifol dice, bueno, también yo creo que bastante asombrado, dice, esto es una señal enorme. Si queréis, les pedimos a estos hermanos mayores del cosmos que vuelvan a aparecer. Nos metimos en el coche de Grifol y nos bajamos de Montserrat como alma que lleva el diablo. Y dice, bueno, después de todos estos años de periodismo e investigación, ¿hay alguna anécdota que nunca olvidarás porque te impactó enormemente? Recuerdo, por ejemplo, una en Israel, ¿no? Yo quería ver la tumba de los patriarcas, que es un lugar sagrado en Hebrón, donde se guarda, por ejemplo, el cuerpo de Abraham, ¿no?, del profeta. Yo quería ver ese lugar, pero no era fácil. Cuando yo fui, estábamos en periodo de intifada, había muchísimos problemas entre palestinos y judíos, y Hebrón era territorio palestino, era un territorio, en fin, zona palestina, pero controlado por el ejército israelí. Y recuerdo que alquilé un coche con chofer, un Mercedes enorme, ¿no?, una especie de limusina. Me dio el contacto JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya, que había ido muchas veces a Israel, de ese chofer, y nos fuimos a Hebrón. Cuando llegamos a la ciudad con el coche, de repente mi chofer saca una placa del salpicadero del vehículo
falsa, digamos, la arranca y saca de ahí una pistola. Y me la da. Porque vemos un grupo de gente delante, de palestinos, que parecían que iban a cortar la carretera. Sí. Y me dice, si nos atacan, dispara. Ya, yo voy con el volante, dispara tú. Yo me impresiono porque ¿cómo que dispare? O sea, claro. Yo si no he hecho la mili, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo que dispare? Bueno, avanzamos, no pasó nada, vi lo que quería ver y a la salida había un rabino en el arcén de la carretera que iba acompañado con un soldado con una ametralladora, ¿no? Joder. Y el chofer para y los recoge. Y le digo, pero ¿por qué lo recoges? Si el vehículo te lo he alquilado yo. Dice, no, es por seguridad porque este hombre lleva un arma automática y si nos atacan, por lo menos tenemos a un soldado que puede disparar. Y en un momento de ese camino, en fin, yo eso me acordaré siempre, en un momento de ese camino, el rabino, que iba cantando todo el rato, iba cantando sus salmodias y tal, de repente hace unas señas, claro, hablaban en hebreo, yo no entendía hebreo, entre sí, ¿no? Sí. Hace unos gestos y le dice al chofer que tome un camino de tierra que hay ahí a un lado. Yo me asusto porque nos salimos de la ruta principal y no sé por qué. Claro. Nos salimos de esa ruta y el rabino nos hace bajar del coche al conductor y a mí y nos pone enfrente del soldado con la ametralladora junto a la cuneta y pone al soldado allí delante de nosotros con el arma y el rabino haciendo gestos todo el rato y tal. Y tú, obviamente, sin entender nada. Yo sin entender nada, yo pensando que no iba a salir de allí. Ya. Y de repente el rabino saca de debajo de las vestiduras una cámara de fotos, se la da al tío de la ametralladora, se pone a nuestro lado y pide que nos haga una foto. No puede ser. O sea, claro, pues esas cosas pasan cuando viajas, ¿no? Y claro, no es una anécdota de misterio, pero sí que es una anécdota claro, o sea, que habla mucho del carácter humano. Bueno, de alguna manera habla mucho también de cómo en los viajes, cuando tú no dominas el idioma, cuando se te escapan elementos, puedes malinterpretar o puedes gestionar de una manera distinta una situación como esa, ¿no? Tú imagínate si yo hubiera salido corriendo. No, claro. ¿No? Hubiera hecho el ridículo más espantoso. El rabino dice, pero yo quería una foto solo. No, ya me imagino. Hay miles de anécdotas. Bueno, Israel da para mucho porque yo sí recuerdo, por ejemplo, en uno de mis últimos viajes, que para entrar en la explanada de las mezquitas, donde está, en fin, la famosa mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa, que fue también zona de templarios y donde, bueno, hay muchas leyendas que hablan de que ahí pudo haber estado el Arca de la Alianza, etcétera. Yeah. Para entrar en esa zona, que es la zona más sagrada de Israel y de Jerusalén, por supuesto, hay que pasar un control de seguridad, ¿no? Unos arcos de seguridad donde si tienes una mochila, tienes que pasarla. Y me acuerdo, por ejemplo, como una anécdota muy significativa de lo que está pasando, de la locura en la que está envuelta esa zona del planeta, que la gran preocupación de los soldados que hacían el control de seguridad no era que pudieras llevar un arma en la mochila o un líquido o algo como en los aeropuertos. La gran preocupación era que no entraras con una Biblia allí dentro. O sea, ellos consideraban que la Biblia allí dentro era una ofensa a ese recinto que está dentro del control de los musulmanes. Claro. Y de repente aquello es chocante para alguien como yo que se dedica a escribir. Y dices, ¿cómo un libro, da igual que sea la Biblia, Sí. cómo un libro puede ser considerado un arma, ¿no? La magia de las palabras es esa. No hay que satanizar nunca la palabra. No. Nunca, jamás. No hay que prohibir nunca un libro. Ninguno. Fíjate lo que te digo, ninguno, ni siquiera el Mein Kampf de Hitler, por decir algo, ¿no? Sí, que está sí, prohibido en muchos países. Es un error. Al Mein Kampf de Hitler hay que contrarrestarlo con argumentos que lo desmonten, pero no prohibirlo, porque prohibir algo al final es meterlo en una burbuja, en una esfera que tarde o temprano va a estallarte en las manos. Un libro nunca hay que prohibirlo. Un libro hay que contestarlo, o una palabra hay que contestarla, porque tenemos esa capacidad. A ver, es cierto que lo prohibido al final llama mucho. Claro. Y le estás dando a lo mejor más importancia prohibiendo algo de la que tiene. Prohibido prohibir, ¿no? Bueno, Javier, de verdad, o sea, tienes cosas fascinantes que contar. Yo
Me he quedado flipando con muchísimas. Que estás invitadísimo para volver a venir al programa cuando quieras, de verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Dentro intro. Pixboy Studio, en directo de lunes a sábado en Twitch.